Hola a todos, esta vez haremos un selector de fecha personalizado, como la mayoría de ustedes saben, este es un control nativo de Windows, y no tiene muchas opciones de personalización de apariencia, limitándonos a usar un solo estilo y diseño. Por eso hoy les enseñaré a romper esos límites, así que empecemos con el tutorial. Primero agregaremos un icono de calendario al proyecto, con un fondo transparente. Para este caso tengo estos iconos en dos presentaciones, blanco y uno oscuro, de 16 píxeles de tamaño. Para agregarlo vamos a las propiedades del proyecto. Seleccionamos la pestaña de recursos, y arrastramos los iconos. De esta manera, si es la primera vez que agregas algún medio al proyecto, se creará la carpeta de recursos. Ahora agregaremos una nueva clase para el selector de fecha personalizado. Como es de costumbre, importamos la librería Windows Forms para usar los controles estándar, y también importamos la librería de dibujos. Opcionalmente convertimos a clase pública. Para hacer un selector de fecha personalizado, podemos heredar de un control de usuario, para así agregar otros controles y tener mejor dominio sobre la apariencia. Sin embargo, un control de usuario es mucho más pesado y es necesario volver a implementar algunas propiedades y eventos esenciales para un control. Por lo tanto recomiendo utilizar un control de usuario como última opción, o para crear controles no existentes en Windows. Y en caso que el control exista o tiene propiedades y eventos similares a tus necesidades, es mejor simplemente heredar el control y manipular el método de pintura, en este caso, heredaremos el control selector de fecha y hora. Además de esta manera, el control es mucho más ligero y barato en tiempo de ejecución, y también fácil y rápido de personalizar. Bien, continuemos. Primeramente declararemos campos para la apariencia y asignar sus valores predeterminados. Por ejemplo, el color de fondo, color de texto, color de borde, y el tamaño de borde. We used to hide under the covers, staring at each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor, were like piano keys. You played for me. También necesitaremos otros campos para almacenar otros valores del control, como, un campo para obtener o establecer si el calendario está desplegado o no. Un campo para almacenar el icono del selector de fecha. Como valor predeterminado elegimos un icono agregado anteriormente en los recursos del proyecto. Un rectángulo para almacenar el área del botón del icono. Una constante de tipo entero para establecer el ancho del icono de calendario, y otro campo constante de tipo entero para establecer el ancho del icono de flecha. Estos dos últimos campos nos servirán para determinar el ancho del icono desplegable. Como muchos se dieron cuenta, cuando el ancho del control es mayor, se muestra el botón con un icono de calendario habitual, y su ancho es un promedio de 34. Pero cuando el ancho del control es ajustado y menor al contenido, este se cambia a un botón de icono desplegable más pequeño y simple, su ancho es un promedio de 17 píxeles. Más adelante se darán cuenta de la importancia de estos tres últimos campos. Bien, continuando. Ahora crearemos las propiedades de estos campos y así poder cambiar la apariencia del control desde el cuadro de propiedades. Played for me. You played for me. Even in my sleep, I hear. Cuando se establezca el color de fondo del selector de fecha, también estableceremos el icono, ya sea oscuro o claro, según el tono del color de fondo. Para ello, debemos obtener el brillo del color. Si no sabes lo que hace un método, podemos ir a la definición y leer los comentarios. En este caso, si el valor devuelto es 0, representa un tono negro, y si el valor devuelto es 1, representa un tono blanco. Entonces, podemos agregar la condición de que si el brillo del color es mayor o igual a 0.8, el icono calendario del selector de fecha será oscuro. Caso contrario, el icono calendario del selector de fecha será blanco. Played for me. You played for me. Finalmente llamamos el método invalidar para redibujar el control y así actualizar la apariencia. De la misma forma para las otras propiedades. Memory of everything we used to be. You played for me.
Ahora en el constructor. Especificamos el estilo y el comportamiento del control. En este caso, el control será pintado por el usuario y no por el sistema operativo. Esta línea es muy importante, ya que solo así es posible anular o sobreescribir el evento Paint en los controles nativos de Windows. Establecemos el tamaño mínimo del control, de esta manera podemos cambiar el alto del selector de fecha, también puedes hacerlo posteriormente desde el cuadro de propiedades. También aumentaré el tamaño de la fuente. Puedes seguir inicializando otras propiedades. Bien, ahora anularemos los siguientes métodos. El evento dropdown ocurre cuando se muestra el calendario desplegable. En aquí simplemente cambiamos el estado del campo desplegado a verdadero. Ahora anularemos el evento close-up, ocurre cuando se cierra el calendario desplegable. Aquí cambiamos el estado del campo desplegado a falso. Si no te gusta anular métodos de evento, puedes suscribir los eventos desde el constructor, yo lo hago de esta manera para hacerlo más rápido. En el evento keypress, indicamos que se controló el evento, esto para evitar cambiar el valor del selector de fecha con las teclas numéricas. Ahora la parte más importante, anulamos el método del evento de pintura. Aquí declaramos todos los objetos necesarios para dibujar el control. Primeramente creamos el objeto de gráficos para el control. Creamos un objeto bolígrafo para dibujar el borde del control, con el color y tamaño de borde especificados. Un objeto pincel sólido para dibujar el color de fondo del control. Otro objeto pincel sólido para dibujar el color de fondo del icono cuando el calendario está desplegado, en este caso un color oscuro transparente para oscurecer el área del icono. El componente alfa permite determinar la transparencia del color, lo cual se puede aprovechar para superponer colores. Bien, creamos otro objeto pincel sólido para dibujar el texto del selector de fecha. Finalmente creamos un objeto para el formato del texto. Vuelvo a recalcar, que la instrucción using permite desechar los objetos correctamente cuando estos hayan cumplido su cometido. Continuando, creamos un objeto rectángulo de valor flotante para el área del control. Otro rectángulo de valor flotante para el área del icono. Tal vez te preguntes, ¿por qué no uso la declaración using en estos objetos? La razón es porque la estructura rectángulo no implementa la interfaz desechable, entonces no tiene sentido usar la declaración using. Bueno, establecemos el alineado del bolígrafo borde a recuadro interior, y el alineado de línea del formato de texto en centrado. Covers, staring at each other, careless melodies. Something very, very dark that's the major. Una vez hecho todo lo anterior, empezamos a dibujar el control. Primeramente dibujamos la superficie del control, para ello rellenamos un rectángulo con el pincel de piel en las dimensiones del área de control, previamente definidas. Ahora dibujamos una cadena, con el texto, fuente, pincel de texto y formato en el área del control. Like piano keys, play for me. Concatenamos algunos espacios en blanco al texto para aplicar un margen al lado derecho del control. Ahora dibujaremos el resaltado o oscurecimiento del área del icono cuando el calendario está desplegado. Para ello verificamos si el calendario flotante está desplegado. Couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind, scattered us like leaves. But I'm stuck inside a feeling. De la misma forma para dibujar el borde, verificamos si el valor del tamaño de borde es mayor a 0. Por alguna razón este método no acepta un rectángulo F como parámetro, al parecer Microsoft olvidó sobrecargar el método. Entonces solo queda enviar la ubicación y tamaño manualmente, o pueden enviar en una matriz.
Aquí olvidé enviar el objeto bolígrafo para dibujar el borde. Bien, finalmente dibujamos el icono del selector de fecha, de manera centrada y sobre el área del icono. Para ello en eje X, restamos ancho del control menos el ancho del icono y 9, en el eje Y, restamos el alto del control menos el alto del icono dividido entre 2 para centrar. Aquí utilicé el ancho del icono habitual del control, y debe ser el ancho de la imagen definido en el campo icono calendario. La imagen del icono tiene un ancho y alto diferente al área del icono del selector de fecha. Sin embargo, recomiendo utilizar una imagen de 16 píxeles de tamaño. Muy bien, eso es todo por ahora. Para generar el control y probarlo debemos de construir el proyecto. In a song that never leaves, we were like a symphony. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. Funciona correctamente. Agregaré otros selectores de fecha para cambiar sus propiedades de apariencia creadas. Como notéis, si el color de fondo es de tono claro, el icono será de color oscuro. Podemos seguir utilizando cualquier propiedad y evento del control tradicional DateTimePicker. Esa es la ventaja de los controles extendidos. Genial, funciona correctamente. Sin embargo, no es posible saber si el puntero está sobre el icono desplegable, ya que como mencioné al principio, el tamaño del botón de icono del selector de fecha y hora varía según el ancho del control. Para solventar el problema, podemos resaltar la zona o cambiar el cursor. Para ello, agregaremos unas cuantas líneas de código. Primeramente crearemos un método privado para obtener el ancho del botón de icono. Obtenemos el ancho del texto. Si el ancho del texto es menor al ancho del control, entonces el ancho del botón de icono es igual al ancho del campo icono calendario. Caso contrario, el tamaño del área de icono es igual al ancho del campo icono flecha. Recordad que estos son los valores promedio del icono del selector de fecha y hora, y aún falta establecer el tamaño del área del botón de icono. Para ello, anulamos el evento identificador creado. Obtenemos el ancho del botón de icono, y establecemos el tamaño del área del botón de icono. Cabe mencionar, que este evento es el más parecido al evento LOA del formulario. Finalmente anulamos el evento MouseMove. Si el área del botón de icono contiene el puntero del mouse, cambiar el cursor a mano, caso contrario, el cursor tendrá el puntero por defecto. Si deseas también puedes resaltar la zona. Bien, funciona correctamente. Y eso es todo, sin embargo, aún falta optimizar algunas cosas, por ejemplo, no tiene soporte para cambiar la hora, con un poco más de trabajo puedes agregar esta funcionalidad o simplemente crear otro control selector de hora, y si ves algún problema, puedes ajustar los valores o agregarlo. Bueno, adiós y hasta el próximo video.